Estamos examinando la conformación logística del ejército, porque la conformación logística de este ejército o de este campamento nos va a dar una idea de cómo la obra de Cristo empieza a conformarse en las distintas áreas de nuestra vida. Y en la misma idea que Ezequiel, cuando empezó a unir esos huesos y empezó a unir esas carnes, y dice que todos esos huesos que estaban complicados llegaron a ser un gran ejército, porque ese ejército está relacionado con cómo el diseño de Dios empieza a manifestarse en la tierra. Y este querub de gloria, Pablo lo define como el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo es donde se mueven estas 4 gloriosas acciones del Señor. Y la primera acción gloriosa de nuestro Señor es la justificación, la redención, la santificación y la sabiduría. Y estamos empezando a entender cómo esta sabiduría empieza a moverse alrededor de la presencia o del tabernáculo viviente que es Cristo en medio de nosotros, no en forma etérea. Y la semana pasada estuvimos examinando, ¿qué cosa? ¿A qué tribu? Simeón. ¿Qué características tenía Simeón? ¿Quién quiere aportar? Ay, pero ahora entendí porque la semana pasada la mitad de la iglesia se fue de este lugar. Entonces había un grupo disminuido. Pero siempre el David, ¿se dieron cuenta? Otra vez volviste, David, volviste recargado. Volví recargado. No, es que Simeón con los hermanos planearon, como se habían violado a la hermana, engañaron con que iban a perder la... Bueno, al final llegaron allá y los mataron a todos. Eso es lo que más le quedó a este hombre de guerra. O sea, la sangre, al tiro la sangre. Porque eso es lo que pasa con Simeón. Porque ¿qué es lo que complica el ala sur en la persona de la tribu de Simeón? Lo que escucha. Lo que escucha, como decía nuestro hermano Iván la semana pasada, está rodeado de ¿qué cosa? Aborrecimiento. ¿De dónde viene ese aborrecimiento? Ya lo sabemos. Viene de sus aguas de aborrecimiento. Simeón, hijo de Lea, y Jacob. Esta historia ya la hemos contado varias veces. Y ese aborrecimiento que estaba en sus aguas, Brigitte, bien, que estaba en sus aguas, obstaculizaron el escuchar. ¿Es importante oír? ¿Por qué Dios hablaba por qué Jesús hablaba en parábola? Para darle otra aplicación a esto que ya vimos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Para que no pero qué mal negocio. Qué mal negocio. Estoy dando un mensaje y a propósito yo quiero que no me entiendan. ¿Cómo sale parado alguien que da una cátedra que sabe que nadie la va a entender? ¿Cómo sale parado el catedrático? No lo vuelven a llamar nunca más. ¡Nunca más! Eso hacía el Señor.
Porque Él busca que se abra otra cosa: el oír. Y el oír, esto hace mucho más maravilloso el entendimiento que tenemos de Simeón. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no le interesa que le oigan todos. ¿A quién le he dado entender los misterios del reino? A los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que conforman esta alianza eterna, este pacto eterno. Por eso es tan importante la palabra de la semana pasada. Y aquí hay un punto que el hermano Iván graficaba la semana pasada, que no sé si usted se detuvo a escucharlo. Porque cada persona en el cuerpo de Cristo tiene una gracia o una función. Y en el caso de Simeón, ¿qué fue lo que pasó? Con su hermano José empezaron a discutirse ellos en esa situación difícil, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Y se decían unos a otros: nosotros no escuchamos lo que decía Rubén y lo que no debían hacer con su hermano. Y mire lo curioso, y aquí está el punto, hermano, tome esto y guárdelo. Como no escucharon, entonces Dios toma un testigo, Simeona, y la mete a la cárcel. ¿Para qué? Esto, hermano, esto es tremendo. Porque de repente el Señor nos decía en algún momento: esto que está pasando es para señal a la iglesia. Y esto pasa. Dios toma a quien quiere para mostrar lo que Él quiere. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no determinamos nosotros la manera en que hemos de morir. Dios determina la manera en que sus hijos van a glorificar al Padre. No lo determinamos nosotros. Él sabe lo que está hablando y Él reúne todas las cosas para darlas a conocer a su pueblo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando pasan cosas en la iglesia. Que este está enfermo, que mira lo que le pasó a este otro, que mira aquí, que mira. Cuidado. Hay que entender qué está pasando. Porque Dios usa estas cosas para mostrarnos algo. Así como lo mostró con Simeón, y tuvo que hacer entrar en juicio, lo metió a la cárcel, de la misma manera. Eso es Simeón. Porque el ala sur, que tiene que ver con establecer la diestra de Dios en alguien o en un pueblo, pero también es establecer la rectitud. Porque Simeón no era recto, Rubén tampoco, y Gad, que es el que vamos a ver hoy, que este, hermano, discúlpenme, este es mi favorito, porque este es una bestia. Necesitan ser redimidos. Y para terminar esta parte, solo puntualizar y resaltar lo que la semana pasada se dijo. Cuando no hay redención en alguien, la palabra no entra.
como fuera. Porque en esa área que está obstruida no te permite entrar. O no nos permite entrar. Hoy vamos a ver al tercer elemento que está en el ala sur y que está relacionado con redención. Su nombre es Gad, hijo de Jacob y Silpa. Cuando nace Gad, Lea había dejado de dar hijos a Jacob. Entonces la costumbre de ese tiempo era que la criada se le pasaba al esposo, y cuando ella daba a luz un hijo, ese hijo no era de la criada, sino que era de la esposa, en este caso de Lea. Entonces Génesis 39 dice: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Esto es muy importante, porque la esposa que tenía más hijos era la esposa principal. De ahí la disputa entre las dos. Entonces imagínense ustedes a alguien que se llama Ventura, a alguien que se llama Dicha. Si nosotros hemos estudiado que cuando una de las personas se llamaba Benoni, uno de los hijos de José, tuvieron que cambiarle el nombre, porque el nombre trae consigo una identidad sobre la persona. Trae un espíritu sobre la persona que viene a cumplir lo que el nombre significa. Entonces, si nosotros vemos que este nombre se llama Gad, que significa aventura, dichoso, imagínense cómo será la personalidad de alguien que se llama así. ¿Será inseguro? No va a ser inseguro. ¿Por qué? Porque su nombre trae una bendición. De ahí que este hombre, que es el séptimo hijo de Jacob y de Silpa, pero que en realidad pasa a ser como hijo de Lea, tiene una identidad tremenda, porque el nombre que le pusieron traía esa bendición sobre él, Gad, ventura. Y eso nos hace entender un poquito cómo los hijos que tienen apego, los hijos que tienen la presencia del papá y de la mamá, tienen un carácter seguro. Saben que tienen protección, saben que tienen a alguien que los defienda. A diferencia de los otros que están solitos, tienen otro entorno y por lo tanto tienen otro carácter. Pero en el caso de este que se llama Dicha, este que se llama Ventura, obviamente tenía un carácter, por decirlo de alguna manera, fuerte, seguro. Y la promesa o la palabra profética que su padre le dio es muy importante para poder entender el contexto de lo que le ocurre a Gad. Génesis 49, 19 nos habla y nos dice: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Mira lo que dice: ejército le acometerá, pero él va a acometer al fin. Y pongámoslo un poco en perspectiva de nuestras vidas. Cuando uno tiene una situación difícil, parece que nunca va a venir un cambio. Pero mira lo que dice esto: un ejército le acomete, pero él va a acometer al fin. ¿Qué significa esto? Significa que las situaciones van dando vueltas, que las situaciones difíciles no son eternas, que cuando tenemos
temamos al Señor, el Señor tiene el poder de cambiar los tiempos. Que era la palabra que estaba profetizando César. Que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva. Y si usted está pasando un tiempo difícil, entonces puede tomarse del Señor para que usted acometa el fin. Porque cuando nosotros entramos en el reino, entonces dejamos de estar desprotegidos. Y el Señor viene sobre nosotros a poner una cobertura que es distinta del que está afuera. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transicionar de Simeón, aprender a oír. Cuando yo aprendo a oír, ¿y qué significa aprender a oír? Escucho y entiendo lo que me están hablando y lo obedezco. Entonces, el Señor me empieza a formar como un hijo de Dios. Y un hijo vive dentro de la casa. No va una vez a la semana a la casa. Es parte de la casa. Y cuando ya empieza a ser formado como hijo, cuando tiene desde 20 años hacia arriba, forma parte del ejército. Porque Gad es ejército. Él será acometido, pero al final él va a vencer. Entonces, hermano, no es, ¿cuántos quieren ser parte del ejército de Dios? Sonaste, tenés que tener 20 años y ser hijo. Es que es cierto, David, lo que tú dices. Yo quiero ser, yo también quiero serlo. Lo que pasa es que para ser parte del ejército no es de cualquier forma. No es porque de pronto nos ponemos a cantar una canción y todos nos ponemos a marchar. Somos el ejército de Dios y todo. No, es que tienes que haber pasado el proceso del atrio, aprender a escuchar y obedecer, ser formado como hijo, tener 20 años y entrar al ejército. ¿Qué significa tener 20 años? Significa que yo ya alcancé un crecimiento y una madurez. Por decírtelo de manera práctica, ya las situaciones las enfrento, pido ayuda, mi vida la tengo sujeta, no tengo problemas con algunas personas, los superé. Aprendo que tengo que vivir en paz dentro de lo que a mí me compete. Conozco la palabra de verdad, la palabra se hizo vida en mí. Pasé el proceso de dolor tomado de la mano del Señor. Entonces, claro que sí. Por eso te digo, no es de cualquier manera, es que yo primero aprendo a escuchar, escucho, obedezco. Luego me comienzo a conformar como hijo y luego que tengo 20 años como hijo puedo formar parte del ejército. Y aquí está donde está Gad. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Si tú quieres hablar. Esto es importante que entendamos. Se ha dado cuenta que cada una de las situaciones que vive, por ejemplo, Simeón, Rubén, tiene un trasfondo. Vamos a ver cuál es el trasfondo de Gad. Gad era hijo ¿de quién? De Silpa. Veamos el perfil de Silpa. Dijimos que Jacob tuvo, por decirlo de una manera, 2 señoras, pero una era la amada. 4 mujeres y 2 esposas. ¿Se entendió? Esa es la verdad, 4 mujeres y 2 esposas. Dentro de esto, tenemos que entender a Lea no como una esposa, no. Como el carácter, cada situación que tú vives en la vida va a traer una especie de consecuencia. La sierva que tiene cada una de estas mujeres es la servidumbre a la que es puesta una persona. Entonces, Lea, si es la deprimida, va a tener como sierva o servidumbre a Silpa, que significa la que gotea mirra, o eso está relacionado con la muerte, porque la mirra se usaba para que los muertos dieran un olor decente, pero todos saben que está muerto. Eso es. Servidumbre significa que va a tener una cobertura, algo le va a acompañar de esa marca. Entonces,
si este niño, el dichoso, que ya tiene una identidad clara, que ya sabemos que tiene un carácter firme, por lo que trae su nombre, va a tener un área conectada también con la muerte. Porque la servidumbre, es decir, esa cobertura de ahí del nacimiento, tiene un enlace con la muerte, porque silpa significa mirra. Y mirra es el perfume que se le ponía a los muertos. De ahí uno tiene que entender que cuando se habla de servidumbre es algo que va a venir a afectar de alguna manera un área en la vida de la persona, lo va a conectar, lo va a unir. Entonces este tenía una tremenda promesa que dice que él va a ser acometido, pero que él va a acometer al fin. Y además es el séptimo hijo, que esto es muy importante que lo recordemos. Ahora, ¿qué pasó? Imagínense esto. Han pasado 40 años en el desierto. 40 años esperando entrar a la tierra prometida. Y cuando llega el momento de entrar a la tierra, Gad no quiere entrar. ¿Se da cuenta? Es como cuando nosotros decimos: toda la congregación nos vamos al campamento en el mes de febrero. Entonces decían, vamos a intentarlo de nuevo. Es como cuando nosotros decimos: toda la congregación nos vamos al campamento en el mes de febrero. Una semana antes del retiro, el discipulado de matrimonios no va. Mauricio. Siendo que el Señor les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. Y mira lo que pasa aquí, te lo queremos leer. Dice, Números 32, los hijos de Rubén y los hijos de Gad. ¿Con quién se sentaba Gad en el diseño? Ya te lo tienes que saber, po. ¿Con qué se sentaba Gad en el diseño? Con Rubén. Ahí está. Mira, Gad, Rubén. ¿Ven? Gad, Rubén. ¿Cuál era el fuerte? ¿Cuál era el guerrero? Gad. Gad era el guerrero. ¿Cuál era el guerrero? Ese era el fuerte. Y mira, el otro, yo no quiero decir que fue influenciado, pero probablemente, po. Probablemente. Y dice, Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les parecía lugar de ganado. A ellos les parecía que era un lugar de ganado y ellos tenían mucho ganado. Entonces vinieron los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y hablaron con Moisés. Hablaron con el sacerdote Eleazar, con los príncipes de la congregación, y le dijeron: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. Y tus siervos tienen ganado. Mira, primer verso. Les pareció lugar de ganado. ¿Qué le dicen a Moisés? Es tierra de ganado. Su percepción. Ya lo establecen como un hecho. Es tierra de ganado. Dese cuenta, ¿de dónde nace esta forma de pensar? De su ubicación. Están en el sur. ¿Qué necesitan? Redención. ¿Cuál es el problema de Rubén? ¿Cuál es el problema de Rubén? Aborrecimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo era su relación con su papá? Malaza. Quiso tomar el lugar de su padre. Quiso tomar, tenía un problema de paternidad. Mire, fíjese. Esta es la presencia, ¿cierto? Si usted pone un sacerdote o a Cristo acá, ¿dónde está la cabeza de Cristo? ¿Dónde está el corazón de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Entendió? Esta decisión nace
de un corazón no redimido y de una mente que no toma. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque estos se están enfrentando. Un ejemplo de esto. Yo vivo a 3 cuadras de la villa. Si yo vivo hace 15 años a 3 cuadras de la Villa Francia, ¿qué ya sé? Que mañana y el día del GAD, del combatiente, va a ser complicado. Entonces tenemos que guardarnos. Y es por eso que el cristiano esta noche viaja ¿Dónde la Marley? donde la hermana Marley, con urgencia, porque está en un segundo piso y allá las balas. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a conocer el lugar donde habitas. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que les pasaba a los gaditas? Estaban enfrentando la presencia. Pero ¿cuál era el problema? Silpa. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema de Gad? Silpa. ¿Qué significa eso? Es un tipo muy inteligente. Es capo. Escuche esto. Gad representa los ejércitos celestiales. Pero ¿cuál es su problema? La influencia, la atmósfera de la mamá. Silpa, la muerte. Un gallo muy inteligente, pero que constantemente pololea con la muerte. Y aquí hay un punto. Cuando hablamos de la tentación, estamos hablando de 3 factores. Primero, cuando hay tentación, el Señor te da una salida. La fe, una palabra. ¿Para qué? Para que no se engendre el pecado y luego la muerte. El Señor, hay algo que no quiere, que la muerte tome cabeza en nosotros. Cuando hablamos de muerte, es la consecuencia del pecado. Por eso que inmediatamente hizo colusión con Rubén. Porque en Rubén había un problema en el corazón. Entonces, cuando una persona en el corazón empieza a maquinar cosas, luego los pajarracos le asoman en la cabeza, hacen nido en su cabeza y los cuervos empiezan a decirte: hácelo nomás, dale nomás. Y la paloma viene, se pone al lado y dice: no lo hagas, lo vas a perder todo. Y los cuervos, ¿qué le creía a la paloma? Hácelo nomás, hácelo nomás. Y al final, el tipo, como es inteligente, porque es Gad, Gad maneja un nivel de fuerza increíble como tribu. Entonces mueve en el mundo espiritual y queda la escoba. Cuando una persona, un Gad no redimido, lo opera, la violencia intrafamiliar es Gad. Santo el Señor. ¿Por qué? Porque es algo que ya se desató. Pasó por el corazón. Rubén se unió a Gad y la cabeza, el rostro, ya, empezó a salir espuma. Empiezan a salir garras. Y el hermano que adora el domingo ya no es el mismo. Empieza a transformarte. Suelta una palabra
se caen los vasos. Quiere golpear la puerta y la atraviesa. Quiere decirle a su amada y tomarla del mentón para decirle: mi amor, no es lo que yo... Y la está ahorcando. Pero dentro de él hay otra, porque ya los pájaros están haciendo un nido y está siendo movido por fuerzas espirituales. Ese es el Gad. Gad tiene la capacidad para mover las fuerzas espirituales de la mente. Es por eso que él es el hijo número. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? O sea que un hijo tiene un sentido. ¿Qué número es? Sí. Nada es casualidad. El hijo número 7 es Sayín. Sayín es un garfio, yo le llamo garfio, pero tiene un nombre eso en el campo, no me lo sé. Es la punta que se usa para arar, es la puntilla esa que abre el surco. Eso es Sayín. Cuando está hablando de Sayín, es alguien que escribe, que abre un surco en la mente. El arado, ¿cierto? Sí. Pero está relacionado con hacer surcos. Hay surcos en nuestra mente. Por lo tanto, en esa redención, Gad, ¿qué es lo que necesita? Que se reescriba su mente. Porque el trauma lo pasó por su mente y se escribió. Entonces se encuentra en una atmósfera, se transforma. Sáquenme de aquí. No voy a estar aquí. Sáquenme de aquí. Y empieza a operar una fuerza que es sobrenatural. Porque está operando allí una figura. Vamos, jefa. Entonces, ya dijimos de que este estaba junto a Rubén allá. Se influencian. Y mira, esto es algo muy tremendo. Porque primero ellos dicen que les parece que es un lugar de ganado. Cuando ellos lo hablan, dicen, es tierra de ganado. Entonces, le dicen, si hallamos gracia en tus ojos, están hablando con Moisés, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Mira lo que están diciendo. No queremos entrar a la tierra prometida. Si fueron 40 años para entrar a la tierra, yo no quiero seguir ese diseño. Yo quiero quedarme acá. Quiero quedarme aquí nomás, no quiero avanzar más con el Señor. Aquí estoy bien. Pero ese aquí estoy bien está fuera del diseño. Porque la tierra prometida está pasado el Jordán. Entonces Moisés les dice, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Mira, empieza él a decirle lo que pasó hace 40 años. Es que los padres de ustedes fueron a ver la tierra prometida y lo que hicieron fue que desanimaron al pueblo porque le dijeron que nosotros éramos langostas y ellos eran gigantes. ¿Ustedes están haciendo lo mismo ahora? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Lo que usted habla anima o desanima? ¿Lo que usted habla va de acuerdo a la visión del Señor para la casa o va en contra? Cuando usted opina, ¿está sumando o está restando? O dependiendo de quién habla, usted dice amén y si no le gusta tanto se queda callado. Porque esas cosas hacen que el pueblo se desanime. Eso hace que la gente no vea lo que el Señor quiere mostrar.
Porque lo que a nosotros nos une es Cristo, no una persona. Entonces, cuando nosotros estamos dando una dirección del Señor, todos vamos para allá. Nos unimos. Cuando alguien está orando, nos unimos en esa dirección. Cuando alguien nos está dando el discipulado, nos vamos en esa dirección. Moisés les dice: oye, eso ocurrió con sus padres. Y les dice: si ustedes hacen esto, el pecado sea sobre sus cabezas. ¿Qué quiere decir? Que el pecado siempre te alcanza. Es cierto que está la gracia, pero el pecado siempre te alcanza. Por eso es que Gad necesita redención. Gad necesita que la sangre de Cristo, ¿se acuerda del ejemplo? O sea, tiene una esposa prostituta, el Señor le dice: cásate con la prostituta. Se casa con la prostituta, tiene hijos con la prostituta se va con otros hombres. Al cabo del tiempo, él la ve, ella es una esclava, va y la vuelve a comprar. El Señor le dice: vuelve a comprarla y hazla tu mujer otra vez. Eso es redención. Gad necesita redención porque ve su propio interés. No ve al cuerpo. Ve lo que a él le conviene. Dice: esta tierra es una tierra para ganado. Entonces, cuando Moisés le dice eso, le dice: ¿sabes una cosa? La ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes por 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. He aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. O sea, les está diciendo: ustedes están haciendo lo mismo. ¿Y sabe qué? Ellos fueron a hablar y ellos dicen: mira, nosotros lo que vamos a hacer primero, vamos a levantar lugares para nuestro ganado. Ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país, y no volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Están diciendo: nosotros vamos a ir a pelear y volvemos. Pero mira lo que dice: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. ¿Qué era la prioridad de Gad? Sus animales, su trabajo, sus riquezas. No dice: voy a dejar primero segura a mi familia, por ahí agarramos el ganado. No, primero mi ganado, después mi señora. ¿Qué es primero para ti? ¿Cómo se sabe qué es lo primero? Porque cuando yo lo pongo a él primero, las cosas se alinean. Pero es como cuando hablamos de la parábola del sembrador y dice que las riquezas ahogan la semilla. Entonces las riquezas empiezan a sacar a la gente del reino, de lo que tomaron. Y el Señor, a veces, porque te ama, tiene que tocarte un área para que tú vuelvas a poner lo que es importante. Entonces, a lo mejor tú eres como Gad. Como Gad, tú vienes acá, ayudas a todo, pero tú no te conectas con nadie. Entonces, a lo mejor haces tu trabajo, pero no tienes conexión con el cuerpo. Solamente tienes conexión con tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? No sé. Pero no te relacionas, no puedes. No tienes tiempo. Tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro, y no te relacionas, porque hacer cuerpo no es venir el día domingo. Eso es una parte de la congregación.
Hacer cuerpos, entrelazarnos los unos con los otros. Fue una preciosura cuando vimos que fueron a acompañar el discipulado de matrimonio a Cristian. Sé que todo el discipulado fue. Eso es cuerpo. Uno se duele, todos se duelen. Todos. Estos tenían su interés en esas cosas, se desvirtuaron. Te digo en el nombre de Jesús, no pongas tu mirada en las riquezas. Pone tu mirada en el Señor. Pone tu mirada en el Señor. Pone tu mirada en el Señor. Porque es el único que nos puede sustentar. Entonces, les dieron esto. Les dijeron, está bien, quédense ustedes acá. Y aquí hay una parte muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos tomaron la tierra, les dieron la tierra por heredad. En ese intertanto, la media tribu de Manasés se quedó también. O sea, hubo gente que no entró. Se desanimó parte, claro. Se quedó una parte de la tribu de Manasés. Y ellos tomaron una heredad. Y esta heredad es Og, rey de Basán, y Sehón, rey de los amorreos. Tomaron esa tierra. En esa tierra habitaron. Y se les dice, ¿no es cierto?, en la profecía de Moisés. Bueno, luego vamos a tocar la profecía de Moisés, solamente te la voy a leer acá. Dice que la profecía de Moisés: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa. Ahí está el carácter. Y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque se quedó antes del río del Jordán. Se quedó antes del Jordán porque encontró que esa tierra era mejor para su ganado. Y dice, se le dio, allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. ¿Por qué? Porque se quedó con una tremenda porción de tierra, pero fuera del Jordán. ¿Cuál era esa tierra? Esa tierra de Og, rey de Basán. Basán son esas montañas. Pero Og era el último de los gigantes de Refidim. Un gigante que dice la Escritura que su cama medía 4 metros de largo. Jairo, ¿cuánto mides tú? Me parece que eres como el más alto. ¿Cuánto mides? ¿Unos 77? 87, párate por favor. Son como 2 Jairos para arriba. 2 Jairos parados. Gracias. Y 2 metros de ancho. ¿Cuántos serán 2 metros? No voy a traer a ninguna hermana, me estás mirando tú. Está esperando que le diga a alguna hermana que se pare. ¡Qué feo! 2 metros, mal, ¿cierto? ¿Cuántos fer serán? ¿Cuánto estáis de diámetro tú? 40 nomás. Un fer y medio. 4 metros de largo, 2 metros de ancho medía la cama. Aquí está lo que dice el pastor, porque tiene razón. Uno se conecta con la tierra con lo que uno tiene adentro. O sea, yo tengo algo que me conecta con esa tierra. Por eso es que el pastor dice que no es casualidad el lugar donde tú vives. Por ejemplo, yo vivo en Los Tilos. Los Tilos 154. Es en bidirección. Y el tilo es una rama de un árbol que se utiliza para sanidad. Y yo en lo que más trabajo es en sanidad. Sanidad del alma. Sanidad, me río porque cuando comenzamos a hacer las administraciones del alma, sus ojos estaban cerrados. Hasta que el Señor le mostró. Sí, pero por un momentito, jefa. Momentito. Sigamos. Yo vivo, para hacerme justicia, en los pensamientos con 5 de abril. Algo hay ahí. Algo hay. No se le ocurrió nada, por eso dice algo. Bueno. Og, rey de Basán. Ya sabemos que ahí podemos pensar, este era un híbrido.
Gad era un híbrido, o sea, una persona que tenía una influencia celestial, porque el ejército es natural. El ejército es celestial. Cuando se va transicionando de Simeón, Rubén a Gad, dejamos de ser gente natural. Pasamos a ser gente con una influencia celestial sobre nosotros. Eso no es una historia, eso es una realidad. En realidad la presencia angelical se empieza a mostrar, ¿o no? La gente empieza a tener experiencias con el Señor, ocurren revelaciones, se destapan áreas del inconsciente, se empiezan a sanar las vidas, porque el ejército angelical empieza a operar en la tierra. Por eso, entonces claramente tenía una influencia espiritual. Y ahora vámonos a Sehón. Sehón, rey de los amorreos. Para poder gobernar sobre los amorreos, Sehón se unió a Og. Entonces los dos unidos subyugaban a los amorreos. Pero ¿quiénes eran los amorreos? Esto es algo asqueroso lo que eran los amorreos. Los amorreos eran de estos saqueadores salvajes. Eran tremendamente violentos y salvajes. Y ellos no tenían casa. Gad no entró a la casa. Gad se quedó afuera del Jordán. Yo puedo servir en la casa y no ser parte de la casa. Puedo estar haciendo una tarea, pero yo no soy parte de esa casa. Gad era esto. Ya dijimos, los amorreos no tenían casa, vivían hacia la intemperie. Además, comían carne viva, carne sin cocer. Eso es, carne cruda. ¿Qué es comer la carne cruda? ¿Qué será comer las carnes crudas? ¿Cómo? Carne con sangre. Gente que con la boca destroza en la comunión. No se puede poseer la tierra si nuestra forma de hablar no cambia. Porque incluso cuando uno tiene una diferencia con alguien, o siente que alguien tiene una diferencia con uno, ¿te acuerdas que lo que a ti te molesta del hermano es lo que tú tienes? Es algo que yo tengo. Hermanos, esto es una realidad. Y detrás de cada situación de una persona hay una historia. Y nosotros no podemos juzgar individualmente, porque el juicio se suelta en la comunión de los santos. No es un juicio personal. El amorreo come carne con sangre. Las palabras que decimos, que anulan, que dañan. Y la otra cosa que ellos hacían, además de saquear todo, es decir, tomar lo que les sirve y lo que no les sirve lo dejan, era que no enterraban a los muertos. Fíjese, ¿en qué tierra se quedó? Si no enterraban a los muertos y Gad le pareció que la tierra era para criar ganado, ¿tú crees que habían esqueletos ahí? Mira, ¿y le pareció tierra buena? ¿Para qué cosa? Hizo ciudades fortificadas en un lugar donde estaba la muerte soltada. ¿Tú harías un refugio en un lugar donde la gente no entierra a los muertos? En una tierra que está totalmente contaminada. Porque tú sabes que el cuerpo humano se empieza a descomponer. Ahora algunos dicen de que lo que hacían era que cuando la gente se moría se los comían. Y esto relacionémonos con la profecía de Moisés. ¿Por qué? Con la profecía de su papá Jacob, porque él dice, ejército lo acometerá, porque ellos fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios, porque ellos escogieron quedarse antes del Jordán. A veces hay cosas que nosotros vivimos que son nuestras consecuencias. Nuestras decisiones nos llevan al lugar donde estamos. La sumatoria de las elecciones que usted ha tomado lo han llevado a ese lugar.
Usted no diga que está endeudado de la nada. La sumatoria de sus decisiones lo llevan a estar endeudado. Usted no diga que se le destruyó la familia de la nada, porque la sumatoria de sus actitudes han producido lo que han producido en su casa. Entonces, ¿qué pasó acá? Ejército lo acometerá. Claro, ellos fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios, porque no pasaron al otro lado. Y ahí está la conexión con el gadareno. Esta profecía es tremenda. Gad, ejército lo acometerá. Un ejército te va a atacar. La palabra Gad viene de la raíz hebrea gud, que significa arremolinar. Y aquí viene por qué uno tiene tanta simpatía con esta tribu. Porque representa la mente del cuerpo de Cristo como tropa. La palabra remolinar es girar en círculos. Eso lo hace el Espíritu. Gad tiene una conexión netamente de espíritu. Al estar en ese lugar, que es el lugar santísimo, te conecta con una mentalidad. Y todos estos factores que está hablando Pastora Anita vienen a traducirse en la manifestación de esta profecía. Un ejército te acometerá, te va a atacar, mas tú acometerás al final. La profecía dice que Gad se va a levantar al final de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la profecía que al final de los tiempos se va a levantar? Porque el cuerpo de Cristo es el que va a gobernar la tierra. La iglesia tiene gobierno sobre la tierra. ¿Cuándo? Cuando toma cabeza. Cuando toma cabeza, entonces el Señor te pone en Sión, la ciudad del Rey, desde donde se sueltan los edictos, los decretos del Rey. Usted puede estar en esa posición espiritual y está en la comunión de los santos, y en esa comunión se levanta un edicto para la nación, y ese edicto va a mover los vientos. ¿Entendió? Porque la posición de Gad es arremolinar, mover los vientos, mover el mundo espiritual, mover a los ángeles. Tú no eres, ni yo soy esa persona de carne y hueso que está parada aquí o sentada. Tú tienes una semilla angelical adentro. Y que tiene que manifestarse la muerte de Cristo para que eso salga a luz. Y crezca, no solamente salga a luz, crezca y dé crecimiento. Y en ese crecimiento se manifieste aquí en la tierra. Un ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. Busque por favor el libro de Marcos, capítulo 5. Verso 1. Está hablando del tiempo del fin. El tiempo del fin es el tiempo de la manifestación de Cristo. Entonces, ¿cuándo va a ser liberado Gad? Al final. ¿Al final de qué? ¿Y cuál es el tiempo del fin?
es el tiempo de la manifestación de Cristo. Es el tiempo de la manifestación apostólica de Cristo. Wow, esto es fuerte. ¿Por qué? Brigitte, párate por favor. Porque la Brigitte puede tener una manifestación profética o una manifestación pastoral. Porque sigue el consejo, ha conocido la muerte, está conociendo la escritura, se está ubicando, perfecto. Pero a lo mejor no tiene una manifestación profética. Entonces eso a ella la pone en un lugar de atrio. Porque está conociendo ese lugar. Está moviéndose, aprendiendo a moverse en esa atmósfera. Y tiene que seguir avanzando para que llegue a una manifestación mayor. Cuando Gad acomete, gracias, en el tiempo del fin, es de la manifestación apostólica de Cristo y de la victoria. Por eso que Gad mueve a los ejércitos. Por eso cuando el Señor, cuando viene con sus millares y millares de Gad. Eso es Gad. ¿Y cuándo empieza este tiempo? Marcos 5. Viniendo al otro lado del mar, vinieron, al otro lado del mar, a la región de ¿quiénes? ¿Quiénes eran los gadarenos? ¿Quién llega ahí? El Señor visita en el tiempo del fin este lugar. Mire lo que pasa. Váyase al 4:35. Váyase al 4:35. Hermano, escuche, esto es muy importante. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, Jesús a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran... ¿Qué la levantó? Una tempestad de viento. ¿Qué la levantó? ¿A dónde iban? ¿Qué la levantó? ¿Es tranquilo, Gad? No. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué dijimos que mueve Gad? Las fuerzas espirituales. Depende del lado que estén. Es como lo que decía el hermano Iván la semana pasada. Una espada tiene dos aristas. Una hash tiene dos aristas. Además de que el nombre ventura es una de las definiciones, pero la otra es todos los vientos están a tu favor. Eso significa Gad, ventura, y todos los vientos están a tu favor. Por eso los mueve. ¿De qué viento? ¿Cuáles son los vientos? ¿Cuáles son esos vientos? ¿Qué está soplando Dios? Ese es el punto. Por eso el Señor nos empieza a mostrar los vientos. Por eso que Ezequiel empieza a determinar y a darse cuenta y empieza a levantar los vientos, empieza a mover los vientos. Jeremías y Ezequiel, esto se lo voy a confirmar, eran de esa tribu. Por eso que profetiza Ezequiel sobre los vientos, sobre los huesos, sobre los vientos, y que se levante el ejército. ¿Está entendiendo? No. De Galaad. Amén. Tiene razón. Elías también es de la tribu de Gad. Elías tisbita de Tisbe y Tisbe de Galaad, y Galaad es la herencia de Gad.
Entonces, por eso es que Elías no se le movía un pelo cuando venía el ejército más el uno, fuego al cielo, y quemaba a los 51, ¿se acuerdan? Que ustedes decían que se quemaban 50 y eran 51, 50, o sea, no tenía temor. Era el carácter, pero el problema lo tenía con la mujer. ¿Se da cuenta? Lo mismo que Gad, el problema es con la mujer. Que no quiere decir con el género femenino, sino con esa entidad. Identidad. Ese proceso no ha terminado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba, ¿quién? Jesús. En la popa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba relajado. Está lloviendo sobre mojado y Jesús se llegaba a sentir, imagínense, durmiendo sobre esa es la posición. Aunque duermas en un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes idea, no tienes cuidado, que estamos muriéndonos. Y levantóse, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esa fue la entrada gloriosa del Señor a la tierra de los Gadarenos. Entonces usted, cuando se encuentre con un gadareno descarriado, tiene que decirle: calla, enmudece. Si tiene autoridad. Si no tiene autoridad, ni se suba a la barca. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahí partió. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? El Señor pone sus pies en la tierra de los Gadarenos y los discípulos conocen quién es este. Ahí empiezan a conocer, porque se levanta en el tiempo del fin la liberación de esta tribu. Esta tribu es liberada en la manifestación de Cristo. No lo olvide, no lo olvide. La liberación apostólica de Cristo suelta a Gad de los sepulcros. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Un neuma lo gobernaba. No era cualquier espíritu, hermano. No era cualquier demonito. En ese nivel del lugar santísimo se mueven legiones, se mueven ejércitos. Cuando vienen pensamientos suicidas, ejércitos. ¿Por qué? Porque lo que busca un ejército es doblegarte. No hay lucha, no se puede establecer lucha, porque es un ejército. ¿Qué pasa acá? Mire qué interesante. Un neuma. Los espíritus inmundos tienen características que a lo mejor las vamos a conversar la próxima semana. Pero quiero que vaya, por favor, al libro de Lucas para entender esto. ¿Y por qué lo que recién hablaba Pastora Anita en relación a Seón y a Og? Porque eran pueblos que no tenían casa, ¿verdad? Que no enterraban a los muertos. ¿Cierto? Perfecto. Mire lo que pasa acá. Lucas capítulo 8, verso 27. Está hablando exactamente de este mismo episodio, pero mirado desde la mirada de alguien que ve las cosas ordenadamente.
Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía. ¿Cómo andaba? Luego, ni moraba en. ¿Va? ¿Qué pasó ahí? Hizo conexión con la tierra, donde se quedó. Seón, Og, no tenían casa. Sus ropajes, ojo. ¿Dónde vivía? En los sepulcros. ¿Qué pasaba con los muertos acá? Esto es muy fuerte, hermanos. Esto es muy fuerte. Hay gente que te puede estar hablando de una palabra de vida, pero tú escuchas la palabra y te genera muerte. Hay gente que no fructifica porque tiene muerte dentro. Se conecta con la muerte. Y de la misma manera, no se pueden rodear bien porque la muerte está dentro de ellos. Cargan con muertos. Cargan con muertos. Están cargando con consecuencia de pecado. Y eso va generando una atmósfera. Distinto es establecerse en la vida y moverse en la vida. Entonces atraes vida. Ojo con esto. La junta. Ojo, te vas a conectar. Nos conectamos con tierras. Nos conectamos. Ese ambiente epigenético va produciendo esto. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos a donde estábamos. Estábamos en el libro de Lucas y ahora volvemos a Marcos. ¿Dónde tenía la morada este endemoniado? Verso 3. La morada estaba en los sepulcros. ¿Por qué? ¿Quién es la mamá de Gad? ¿Quién es la mamá de Gad? El ambiente gestacional empieza a transformarse en una marca. El ambiente gestacional empieza a transformarse en una marca. Buscan lugares de muerte. No fueron liberados, y aquí está el punto, de la mujer. No fueron liberados de su entorno. Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida nos dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Tenemos que salir de la hechura de una madre y de la hechura de un padre terrenal. O de la familia, de lo que trae la familia. Salir de eso, establecernos en el Señor. Eso es lo que le pasa a este gadareno. Está en esa condición. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. ¿Por qué? ¿Qué dice la profecía acerca de cómo era Gad? Busque por favor. ¿Lo tocamos ahora? ¿Alcanzamos a tocarlo? ¿No? Ya. Solamente esa parte. Busque por favor. Déjeme buscarlo yo antes porque tengo dos textos y solamente vamos a compartir uno. Eso está, pero necesitamos saber cómo eran ellos. Primera de Crónicas. Busca el libro de Primera de Crónicas, hermanos. Primera de Crónicas. ¿Cómo eran estos? Y el otro es el 12. Aquí el primero y después el otro es de León. Capítulo 2, hermanos. 12:8. Primera de Crónicas 12:8, para entender cómo eran estos guerreros. También de los de Gad huyeron y fueron a David, para entender el gadareno, para entender este gadareno.
Esto fue muchos años antes, muchísimos. Fueron al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes, para pelear diestros con el escudo de la fe. Por eso el Señor reprende a sus discípulos y le dice: ¿por qué se amedrentan? ¿No tienen fe? Porque estos fueron forjados a punta de escudo. Fe. Pero no solamente eran diestros con escudo, sino que también con pavés o lanza. ¿Cómo eran sus rostros? Y aquí usted entiende cómo era un gadita. ¿Por qué el gadareno era tan potente? Sus rostros eran rostros de leones. O sea, usted los mira ahí. Hermosa. Y eran ligeros como las dos aristas que tiene un gadita. Por eso que su habitación era en la punta, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenían una habilidad para subir. Subir. Hay gente que tiene habilidad, que opera en dones, puede subir rápidamente. Y que tiene una área, ¿cierto?, de gobierno, el área apostólica. Estos tipos tenían esa característica. Se movían en fe. Usaban el escudo y también tiraban la lanza. Había una palabra sobre ellos. Había una palabra que podía herir al enemigo. Esa es la estructura de un gadita. Pero ¿qué pasa con el gadareno? Un ejército lo acometió. Y con esto termino. Mas él acometerá al final. ¿Cómo te llamas? Legión. Una legión es parte del ejército romano. El Señor viene a desatar toda ligadura con Roma. Toda ligazón, arista con la iglesia romana. Por eso el Señor nos está desligando y está haciendo aparecer cosas para que salgamos. Porque a Gad lo acometió un ejército que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es Roma. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. El nivel de poder que tenían: el menor gadita, capitán de 100. El mayor gadita, capitán de 1000. Su meta o su diseño es tomar cabeza 1000. El Señor quiere en este tiempo restaurar su diseño. Y una vez que el Señor lo libera, el gadareno se quiere ir con él. Y el Señor le dice: ándate a tu casa. Entra a la casa. Porque no entraste a la casa. Porque no consiste en que oren por ti y te bendigan. Hay un montón de gente que dice: no, yo no necesito congregarme, porque yo tengo una relación con el Señor. Pero al Señor no se le busca a tu manera, se le busca de acuerdo a las Escrituras. Y para ser parte del cuerpo hay que entrar por la puerta. Entonces yo te pregunto: ¿tú estás fuera o tú entraste a la casa? Tienes que revisarte.
Tú tienes que revisarte porque el evangelio del reino no se vive de cualquier manera. Porque yo insisto en lo mismo. El Señor tiene un diseño y Él ama su diseño ordenado. Gad, aunque aparentemente estaba, no se dio ni cuenta que Él afectaba el querub. Él afectaba el querub, ¿por qué? Porque él no quiso entrar a la casa. Él sabía que tenían que tomar la tierra prometida. Ahora, si tú sabes que tienes que seguir al Señor, ¿por qué no lo haces? Si tú sabes que el Señor te llamó, ¿por qué no lo haces? ¿Estás esperando a que el ejército te acometa? ¿Venga sobre ti? ¿Qué esperas tú para entrar por la puerta si el Señor te llamó? Porque si tú no estás en el cuerpo, tú estás fuera. Porque el reino no consiste en cuántos versos te sabes de memoria o si sabes orar incluso. No, el reino consiste en que yo ingreso por el diseño y soy parte del cuerpo. Si tú estás acá y no eres parte del cuerpo, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que entrelazarte. Tienes que dejar que traten tu vida, porque si no, tú vas a vivir un tiempo bueno, pero luego acometerán sobre ti. Y yo te pregunto, ¿hay alguien acá que está fuera de la casa y tiene que entrar? ¿Quién está fuera de la casa y necesita entrar? Porque si tú estás fuera de la casa y tienes que entrar, ponte de pie. Tú tienes que hacer algo. Hay decisiones que nadie más va a tomar por ti.